hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Miguel Aguilar. Tenía un currículum muy largo, infinito, yo digo poco, y también, pues bueno, contando con una persona que lo conoce, que no ha podido venir, que es mi marido, que él le imparte clase. Entonces, bueno, pues os presento, tenemos el privilegio de escuchar a una persona cuya trayectoria combina de una manera única excelencia profesional, compromiso cultural y una profunda vocación de servicio. Miguel Aguilar Jiménez es licenciado en Derecho y actualmente ejerce como letrado, asesor y jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba. Tras una larga carrera al servicio de la Administración Pública. Pero más allá de sus responsabilidades jurídicas, Miguel es también un apasionado de la música y la cultura. Formado en dirección de banda y vinculado durante décadas a la difusión y protección del patrimonio musical. Académico de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara. Conferenciante y autor de diversas publicaciones. Su conocimiento abarca tanto el derecho como la historia, el arte y la música. Sin embargo, si algo define verdaderamente a Miguel, es su compromiso con las personas. Desde hace años impulsa un proyecto único, una banda de música, donde la enseñanza, la práctica y la participación son completamente accesibles, abiertas y gratuitas. Un espacio donde jóvenes y mayores no solo aprenden música, sino que forman parte de algo más grande. Cuando se le pregunta por qué lo hace, su respuesta es sencilla y poderosa: devolver a la sociedad lo que la sociedad le dio. Esa combinación de liderazgo, generosidad y cercanía es la que hoy tenemos la suerte de encontrar aquí. Le dejo la palabra a Miguel Aguilar Jiménez. Gracias, Miriam, pero la inmensa mayoría de las cosas te la ha dicho tu marido, lo sé. He tenido un buen consulto. Sí. Bueno, gracias a todos por venir. Sois amigos y claro, no es por otro mérito. Pero gracias de verdad a la Asociación Amigos del Museo por organizar esta velada y sobre todo por contar conmigo, porque como Miriam ha dicho, a ver cómo lo digo sin que resulte demasiado pedante. Yo soy letrado de una administración pública, pero claro, yo no soy el cine ha mediatizado excesivamente mi profesión. Yo no defiendo a criminales peligrosísimos, ni defiendo a pobres oprimidos por el sistema, ni hago un interrogatorio a un coronel de marines para confesarle que ha ordenado un código rojo, no, nada de eso, ¿no? Yo no me dedico a derecho penal. Es más, dentro del derecho me dedico a una faceta rara. Nada ética, desde luego, porque soy abogado de una administración pública y, hombre, defender en tribunales una multa de tráfico por mal aparcamiento épico no es. Por tanto, mi vida es un pelín triste en ese sentido, mi vida profesional un pelín triste en ese sentido. No, mi vida personal es excelente. Bueno, pero es verdad que por razón de mi cargo me invitan a dar muchas charlas, participar en jornadas, cursos y demás. Pero claro, siempre sobre el derecho administrativo, algo que es importante, pero hombre, apasionante tampoco es que sea. Por eso se agradece que me inviten a una jornada como esta, donde ahora sí puedo hablar de algo a lo que he dedicado más de 2/3 partes de mi vida, incluso más. Por eso, gracias a los que me han venido al museo y me han hecho un regalo impagable. El tema para mí es importante, yo no sé si para vosotros lo será. Espero al menos daros algunos datos que contribuyan a conocer un poco más este peculiar mundo de las bandas de música y de la historia de la banda de música, en Écija. No tengo un guión previo, pero sí me trae un montón de datos porque hay muchas fechas y mi cabeza ya cada vez retiene menos fechas. Pero bueno, intentaré que esto sea un pelín. Hace falta que me ponga el micro, no creo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, como la inmensa mayoría de vosotros sabéis, mi formación se ha desarrollado siempre en el ámbito de una banda de música. Aparte
parte de mi formación académica en el conservatorio, yo no he pertenecido a orquesta, yo siempre he tocado en una banda de música, me he formado en una banda de música y no toco nada más que en banda de música o en grupos de cámara de viento metal, no como mis hijos que están por ahí en otras historias y bueno, ¿por qué? Porque mi padre, que está aquí, está vestido ahí con un uniforme de la banda de música, era músico de la banda municipal de música de Écija, porque no sé si sabéis que Écija tuvo una banda municipal de música, con funcionarios municipales, con un director contratado por el ayuntamiento, con un reglamento de prestación de servicios y con un reglamento fiscal, unas ordenanzas fiscales que le permitían al ayuntamiento cobrar por los servicios que la banda prestaba. Y además, la ley de bases obligaba a que Écija tuviera una banda de música y tuviera un director de primera clase, cuarta categoría, pero primera clase. Pero vamos a hacer un paréntesis. Esta charla va a tener muchos paréntesis, pero bueno, el primero. Yo supongo que todos sabemos lo que es una banda de música, pero por si acaso os voy a explicar un pelín por encima. Una banda de música es una agrupación musical compuesta por instrumentistas de viento madera, viento metal y percusión. Inmediatamente nos surge la leyenda de la Semana Santa y las bandas tocando detrás de los pasos. Detrás de los pasos tocan muchas agrupaciones y no todas son bandas de música. Esos que van vestidos con un uniforme de opereta, que traen 14 autobuses con una batería de sonido que van a derrumbar las murallas de Jericó, eso no es una banda de música, eso es otra cosa. Se diferencia de nosotros en que no tienen instrumentos de viento madera, en que apenas tienen formación musical y que nosotros hacemos música. Bueno, la tradición va... Una duda, Miguel, pues yo soy un poquito más inútil. Instrumento de viento madera, instrumento de... Viento, explícamelo porque... Te lo explico, no tiene... No lo voy a dar por te doy sabido. una clase práctica. Bien, los instrumentos, la organología, las familias de instrumentos se distinguen en aquellos que son de cuerdas frotadas, cuerdas cruzadas, que nada tienen que ver con la banda de música, instrumentos de viento madera, que son aquellos que tradicionalmente se construían de madera. Tradicionalmente, las flautas eran de madera, hoy ya no lo son. Los saxofones que se inventan en 1842, por similitud con los clarinetes, se les incluye en la familia de instrumentos de viento madera. Instrumentos de viento metal son aquellos que se fabrican de metal. Es así de sencillo. Si tú te vas a estas agrupaciones que te digo, no tienen más que trompetas, trombones, cornetas, no tienen ni clarinetes, ni saxofones, ni oboes, ni flautas, ni fagot, ¿vale? Por eso son una cosa un pelín rara, que si queréis luego os explico de dónde viene o qué intentan imitar. Bueno, la tradición bandística de Écija se remonta a 1852, está documentado en el archivo, cuando el entonces alcalde corregidor Ramón María de San Juan dice literalmente un documento que está en el archivo: para dar educación a porción de jóvenes hijos de honrados artesanos, crea la banda de música. Luego, primer fundamento de la banda, da clases de música, da formación a niños que en aquella época tenían, en aquella época tenían bastante pocas posibilidades, siendo hijos de artesanos, que dedicarse al trabajo de sus padres, al campo, al clero o al ejército. Y precisamente con la enseñanza de la música tenían una gran posibilidad de entrar en el ejército, a través de educandos que había en todos los regimientos. La banda se crea, para mantener la banda, se abre una suscripción de 25 lotes de 5 euros duros mensuales cada una, que abre el ayuntamiento y encabeza el marqués de Peñaflor. Bueno, la banda se crea, pero una vez que está creada y va a dar el primer concierto, al director lo llevan a Madrid, un desastre, se disuelve la banda, se vuelve a reconstruir, bien, y así va surgiendo, apareciendo, desapareciendo. Llega un momento en que en Écija hay 2 bandas de música, pero precisamente en el año, lo tengo por aquí,
17 de diciembre, el 1 de julio de 1924, se constituye, el ayuntamiento adopta el acuerdo de tener una banda de música. ¿Y por qué quiere el ayuntamiento tener una banda de música? Por una razón muy simple. En esta época, primero había pocas distracciones. La distracción era los paseos, o bien en el Paseo San Pablo, o bien en el Salón. Y ya en Sevilla, en 1910, se creó una banda de música que daba conciertos en espacios públicos. El ayuntamiento de Écija copia ese modelo y quiere traerlo aquí también. Pero no solo eso, el ayuntamiento entonces tenía muchas obligaciones, procesiones, salidas bajo masa, y el poder, estamos en estado liberal, el poder, o liberal, pero bueno, el poder necesitaba manifestarse de forma solemne, como bajo masa, con banda de música, con municipales vestidos de gala, etcétera, etcétera. Y así sale a la calle. Se crea la banda de música y se aprueba el reglamento. Y ahora ya, uno mi profesión con mi pasión, se constituye, por tanto, la banda de música no como aquella agrupación de personas que se les pagaba, no, como auténtico servicio público local. Servicio público local. Se hacen unas oposiciones y se trae al primer director de la banda de música de Écija, que era, esta fue la banda de música. Esto es el día que estrenaron los uniformes, un poco más tarde, el 25 de enero, festividad de San Pablo de 1930. El alcalde, Luis Saavedra Mayoral, y el director de la banda de música, primer director, José Pérez Herrera. Pérez Herrera era un músico militar que había servido en Soria 9, en montones de regimientos, que en un momento dado se da cuenta que tiene Parkinson y que no va a poder seguir tocando el clarinete. Entonces viene a Écija, se convocan las oposiciones, él se presenta y saca la plaza. Dato curioso, no había músicos evidentemente formados en bandas de música y aparecen en el tribunal lo conforman organistas de iglesia y demás. Y en vez de ponerle una composición propia de banda, el ejercicio de armonía que le ponen es escribir un Padre Nuestro a 4 voces. Nada tiene que ver esto con la banda de música, lógicamente. Bien. Pérez Herrera tomó posesión del cargo el 5 de mayo de 1927. Y aquí, en 1932, 2 años después de esa foto, se produce un elemento clave. Se aprueba una ley que crea el cuerpo técnico de directores de bandas de música, quedando clasificado el Ayuntamiento de Écija como categoría primera, clase cuarta. ¿Qué significa? Que sí o sí los ayuntamientos, determinados ayuntamientos, tenían que tener banda de música y director de la banda de música. Lo mismo que tenían un secretario, lo mismo que tenían un depositario, entonces un interventor, tenían que tener un director de banda de música y una banda de música. Claro, viene la segunda parte. Además regula los sueldos y al director le ponen un sueldo 3 veces mayor el que tenía entonces en aquel momento. Bien, no le queda más remedio al ayuntamiento que pagárselo, pero ahora saltan los músicos, 34 músicos que tenía aquella banda, que quieren también una subida. El ayuntamiento no puede acometer la subida. ¿Qué hace? Echamos. Al director no lo puede echar porque era funcionario, digamos, lo que es un equivalente a una habilitación nacional, pertenecían al Estado. Se queda el director sin banda. Cosas de esta ciudad. Bueno, han pasado bastantes cosas más raras. Bien, en aquella, el director le pone un contencioso al ayuntamiento, contencioso porque no le incluyen el sueldo de los músicos en el presupuesto, contencioso que pierde, pero sigue negociando y en uno de estos cambios de gobierno, pues el ayuntamiento dice, venga, vamos a restablecer la banda de música porque parece que es necesario. Y en 1936, mala época para la lírica, se restituye la banda de música. Lo que pasó en el 36 ya lo sabemos todos. Lo que no sabe la mayoría, yo no sabía, pero me puse a estudiar esto hace mucho tiempo, es que se dictó una ley específica para depurar políticamente a los directores de banda de música. Una ley
específica. No sé por qué a los pobres directores de bandas de música había que hacerle una ley a los había para otro colectivo, pero bueno, específicamente para los directores de bandas de música. Debería ser unos señores muy peligrosos. Y a Pérez Herrera le incoan un expediente. ¿De qué lo acusan? Porque le hacen una acusación formal. Durante este tiempo que les he dicho que no había banda de música y que él ve reducido sus ingresos, él da clases gratuitamente a niños para que la música no se perdiera en Écija. ¿Pero dónde da estas clases? En la Casa del Pueblo. Claro, no era el sitio más adecuado, visto los que ganaron la guerra, y le hacen un expediente de muerte. Es verdad que el hombre argumenta, primero su adhesión al régimen, adhesión incondicional al revés, eso había que hacerlo sí o sí, porque si no ya sabemos qué es lo que puede pasar. Él arguye su condición de militar, que tampoco era un gran marchamo entonces, porque militares hubo en los dos bandos. Pero bueno, con recomendación del arcipreste y demás, al final el pobre hombre salva su cabeza y se reintegra, se le vuelve a reintegrar en el cuerpo de directores de banda de música. Pérez Herrera está hasta que cumple los 70 años, en 1954, es sustituido por Miguel Tena Peinado, también miembro del Cuerpo Nacional de Directores de Badajoz, de Valencia del Ventoso, era Miguel, que debe ser por allí cerca. Y bueno, yo creo que ese casi lo hemos conocido todos, tipo director de la banda de música. A Miguel Tena Peinado le tocó una mala época porque los ayuntamientos, estamos en pleno desarrollismo, el ayuntamiento de Écija no tiene excesivos fondos, la banda parece que no gustaba demasiado, lo único que interesaba era tirar el salón y poner farolas de carretera, en fin, ese tipo de cuestiones. Se cargan el famoso kiosco de la música que había instalado la música. La banda empieza a disminuir y Miguel Tena tiene un problema que es que tiene una grave enfermedad y se tiene que jubilar pronto. Aprovechando que Miguel Tena se jubila por enfermedad, el 4 de septiembre del 74 el ayuntamiento amortizó la plaza de director de la banda de música y con ella la banda de música. Con un dato curioso, que la Dirección General de Administración Local le dice no, tú no puedes, tú amortizas la plaza, tú no puedes ni amortizar la plaza ni cargarte la banda porque el servicio de música es obligatorio. ¿Qué pasó? Que pronto iba a haber elecciones municipales. Estamos en Franco, estaba a punto de morirse, se sabía que aquello iba a cambiar, se estaba discutiendo una nueva ley de bases de régimen local que iba a suprimir el cuerpo de directores de banda de música y aquello no le echó cuenta a nadie. ¿Qué hizo la banda? ¿Qué hizo el ayuntamiento? Despedir a los músicos contratados, entre ellos a mi padre, que no era fijo, era contratado, y mantuvo a los que eran, digamos, de carrera. ¿Por qué? Porque los músicos, entonces había músicos que eran funcionarios de plantilla del ayuntamiento, de carrera, pero no eran músicos solos. Uno era el maestro de obra, otro era el fiel de la plaza, que le completaban el horario por la banda de música. Bien, lo cierto es que la banda se suprime y llegamos a la época de la transición. Antes incluso, sí, en el 74 es cuando yo entro a formar parte de la banda, porque aunque el director habían amortizado la plaza, bueno, el ayuntamiento seguía con un entente cordial con los músicos y había llegado a una serie de acuerdos, le mantenía el sueldo a algunos. Lo cierto es que la banda seguía funcionando con el subdirector, con Vicente García Ramos. El día del Corpus, antes del día del Corpus, el caja de la banda se parte un brazo, caja en que toca el tambor, caja en un tambor más pequeñito. Claro, con un brazo partido el hombre no podía. ¿Qué hace mi padre? Me busca un uniforme, me viste y me dice tú a tocar la banda. Así fue de un día a otro. Y el día del Corpus del año 74 es la primera vez que yo empiezo a tocar en la banda de música. Es verdad que yo estaba estudiando en la trompa, la trompeta, no servía para ninguno de los dos instrumentos y me metieron con el instrumento. Vale. La banda sigue así, Vicente García Ramos se hace cargo de la banda de música como director, porque además Vicente era el que tenía un director que era, cuando Miguel Tena Peinado era el director,
aquello sigue funcionando. Bueno, viene la época de la transición, en la época de la transición Rodríguez Noguera llega a un acuerdo con los músicos, una especie de asociación, que por cierto es la primera vez que aparece Agrupación Musical Sijana, pero no se había constituido de nada. Los músicos, a cambio de un pequeño estipendio, bueno, pequeño, 526.000 pesetas anuales, siguen tocando, le dan los instrumentos, los uniformes y la banda sigue funcionando. La banda no tenía un sitio, ensayaba en el ayuntamiento en la parte de arriba, cuando estaba el ayuntamiento arriba que tenía unas ventanillas y bueno, ellos tan... ¿Y qué pasó? ¿Tu padre? ¿Qué pasó? Que cuando tu padre dejó de ser alcalde, llegó Enrique Martín. Y a Enrique Martín la música no era lo suyo, ya me lo decía, o sea, lo decía abiertamente. Claro, la banda ensayando arriba, el ayuntamiento abajo celebrando un pleno, un día llegó un ordenador y dice, ¿qué dice el alcalde con el a la calle? Literal, estamos allí. Nos quitaron los instrumentos y aquello dejó de funcionar. Poco después, ya cuando todo... un dato en esta época, antes de que nos quitaran los instrumentos. En aquella época, en la época de la televisión, esto es otro paréntesis, que no sé si lo sabéis, en aquella época Pepe Zapico era concejal del ayuntamiento por el tercio familiar. Pues Pepe Zapico, sabéis, yo no te voy a decir quién era Pepe Zapico. Pepe Zapico era andalucista, entonces no existía partido andalucista, existía una cosa que se llamaba Alianza Socialista Andalucía. Era Rojas Marcos, estaba aquí en Écija, desterrado de Sevilla, tiene una historia bonita, que yo viví en primera persona porque yo era meritorio del juzgado y Pepe Zapico era oficial del juzgado, pero conozco de primera, me estoy alargando demasiado. Bueno. Y entonces se plantea, surge por primera vez en época de la transición, poco antes de las primeras elecciones democráticas a ayuntamiento. Se plantea que Andalucía tiene un himno, que Andalucía tiene una bandera. Entonces Pepe Zapico remueve Roma con Santiago para que se hice la bandera de Andalucía en el balcón del ayuntamiento. Y lo consigue. Claro, la banda para acá. ¿Sabes? El himno nacional lo conocemos todos. Pero ¿qué tocamos? Ahora todo el mundo conoce el himno de Andalucía. Pero entonces ni Dios sabía que Andalucía tenía un himno. No lo sabía nadie. Vicente García Ramos, que tenía en su poder el archivo, encuentra una partitura que se llama La Giralda, paso doble de Eduardo Cuadra, el famoso paso doble de La Giralda, vale. Y debajo pone Himno Regional Andaluz. La primera vez que se sube la bandera de Andalucía en el balcón del ayuntamiento después de la República se hace a los sones del paso doble de La Giralda. Pero que sepáis una cosa, que no solo fue en Écija, eso pasó en Sevilla también. Que Sevilla pasa. O sea, es que hubo un tiempo antes de que Blas Infante y el director de la banda municipal de Sevilla durante la República hicieran el himno de Andalucía, se intentó que La Giralda fuera el himno andaluz. Bien, no, cuando Enrique Martín disuelve la banda de música, yo escribo un artículo en una revista que la revista de feria esta que editaba una imprenta que había en el Arroyo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Y Juan le añade al final, aquello ponía a París a Enrique Martín, y que si la banda, que nadie me echaba cuenta, claro, obviamente yo era un niño de 17 años, 16, 17 años, y Juan añade un párrafo que dice, lo que el pueblo creó, el pueblo recuperará. Y así fue. En el 79 se celebran las primeras elecciones democráticas al ayuntamiento de Écija después del paréntesis de la dictadura. Sabemos todos que el alcalde que gana las elecciones, Julián Álvarez Pernilla. Y sabemos todos que llevaba a una mujer con reaños para dar y regalar de concejala de Cultura, que era Marilú Méndez Correa. Marilú se le metió en la cabeza sacar la banda de música para adelante y la sacó. Pero la sacó, que la sacó. Ella se empeñó y removió Roma con Santiago hasta que logró crear la banda de música. Problemas. La banda de música ya no podía ser municipal. Un ayuntamiento de aquella época, con los escasos recursos que tenía, no podía pagar
un plantel de funcionarios y mucho menos el sueldo de un director que tenía que ser de carrera. ¿Qué pasó? Pues nos reunió a los músicos. Yo estaba en el instituto entonces, yo hacía nocturno y no pude ir a esa reunión. Reunió a los músicos y les propuso que hicieran una asociación y llegaron a un convenio. Yo doy un dinero, vosotros hacéis lo típico que se hace y me hacéis los servicios y demás. Y efectivamente todos los músicos estuvieron de acuerdo, pero hubo un problema y gordo. He dicho que su director era Vicente García Ramos. Vicente, que yo no puedo hablar mal de Vicente, conmigo siempre me lo bien, una excelente persona, pero había músicos que no les gustaba que Vicente fuera el director de la banda. Había un músico jubilado, que era Manuel Gutiérrez, que ya estaba jubilado, que tocaba el requinto, y que los músicos decidieron que fuese el director de la banda. A algunos músicos aquello no les sentó bien, y entre ellos Vicente, y no participaron en el proyecto. El resto, sí, nos metimos en este embolado y creamos esa banda particular que empezamos a llamar Agrupación Musical Exijana, pero que no tenía una estructura formal, no era asociación cultural, no era nada. Bien, el 7 de septiembre del año siguiente, de 1980, en la víspera de la Virgen del Valle, se dio un concierto en el salón de presentación de la nueva banda de música. Éramos esos. Y de eso había dos que no tocaban. Ni este, ni el otro, ni este. Iban de relleno. Eso era la cosa. Bien, pues con eso dimos un concierto en el salón. Ya había, simulaba. Pues mira, una anécdota de este señor. Este hombre fue trompa, tocó la trompa hace muchísimo. Está en una de las fotos de estas que os he puesto ahí. Tocó la trompa con Gutiérrez cuando estaba Pérez Herrera ahí, cuando lo tocó. Allí el hombre estaba de trompa cuarta, que bueno, que ahí no se le escuchaba. Una anécdota. Una en un ensayo, estábamos tocando y le dice el de al lado, y yo, estás tocando, que no es ese papel que estamos tocando, que no es ese paso doble, que es otro. O sea, es que no tocaba. Y este chaval era el papelero, que nos coge un clarinete, para mí no hace gusto. Así es lo que, así sale. Bueno, pues tocamos un concierto que se tocó Catiusca, Sangre de Artista, El Murciélago, Agarrate Saxo, en fin. Y al día siguiente acompañamos a la Corporación Bajo Masa, eso era acompañándola a la función, y después por la tarde a la procesión de la Virgen del Valle, y desde luego ahí empezó la banda de música. Como asociación particular. Insisto, la banda entonces no tenía una estructura concreta. No, jurídicamente no era nada, era un grupo de gente que nos juntábamos, pero que sí, que más o menos ahí llevaban la voz cantante algunos, pero ya está. Bien, Manolo Gutiérrez, que es este señor de aquí, pues hizo una labor encomiable. Se dejó la vida en la banda y en la escuela de música. Se dejó la vida. Estaba todo el día con eso. Sacó a todos estos niños que hay por aquí, a eso los sacó Gutiérrez, los hizo músicos, de cero. Y bueno, y ahí está. El 19 de julio del 87, el cumpleaños, nos constituimos como asociación cultural. Bien, otro paréntesis, anécdota. Yo me encargué de hacer los estatutos, del registro y demás. Queríamos inscribirnos como agrupación musical exijana y encontré un funcionario de la Delegación de Gobernación de la Junta que era un pelín, digamos, obtuso, y me decía que como agrupación musical exijana no me inscribía a aquello porque agrupaciones musicales en Écija podía haber muchas. Bueno, yo ya me cansé de llevar estatutos para arriba y abajo y digo, pues el acrónimo AMUESI. Me echaron un broncazo cuando yo volví con el tema de AMUESI y demás, pero un broncazo, ¿eh? Los músicos sin embargo parece que hoy el término
Azul Río Fresno. Bien, esa fue la primera junta directiva. Enrique López era el presidente, Manuel Gordillo era el secretario, yo era el vicepresidente y estaba de tesorero. El Pío no podía ser el Pío, no tenía que estar de tesorero, estaba de tesorero de todos lados. Pepe Martín Paredes, de un vocal, mi padre y Sebastián. En eso constituimos lo que se llamó desde entonces, y ya sí tuvo de verdad una estructura política. Esto todavía no hemos llegado ahí. ¿Qué pasó? Bueno, habíamos más. La banda tenía más, pero esa era la junta directiva. No, ya estamos ahí ya estábamos 30 o 30 y tanto, o sea que ya la banda iba funcionando. Y además, la banda iba funcionando muy bien, fuimos a Cádiz a tocar los carnavales, una historia bastante bonita. Gutiérrez era muy mayor y tuvo que dejar aquello. Y se encargó de la dirección Gordillo, municipal. Por cierto, que el hijo iba a venir hoy, pero se ha tenido que ir una vez que está el padre ingresado. Creemos que el pobre tenía muchos años, creemos que la cosa vaya bien. Bueno, yo entonces estudiaba en Sevilla y tocaba en la banda de la Cruz Roja. Un 15 de agosto fuimos a tocar a Gararosa y allí conmigo, tocando el trombón, había un músico militar que tocaba el trombón también en la Orquesta Bética Filarmónica, Manuel Hidalgo. En la formación de la banda los trombones vamos juntos, entonces claro, una profesión de esta pues íbamos charlando. ¿De dónde eres? Yo soy de Écija. Allí tenemos una bandita, no sé cuánto, en fin, no hemos quedado sin director, se ha encargado uno, y me dice Manolo, pues a mí me gustaría ser director de una banda de música, Además yo no quiero nada, yo desinteresadamente voy. Vine aquí, lo propuse y Manolo Hidalgo se encargó de la banda de música. Y es la época más floreciente de la banda de música de Écija, de lo que entonces era Écija. Bien, un inciso y una maldad. No es verdad, por tanto, aquel aniversario que celebraron el año pasado, la otra banda, diciendo que habían cumplido 45 años. No. Fueron 45 años del establecimiento de la música de banda en Écija. Pero ya habéis visto el acta de constitución de Amuesi cuando fue. Bien, es igual. Es más, yo estaba allí. Muchos de mis músicos estaban allí. De ellos no había ninguno. Por lo que, en fin, a mí me parece muy bien que se cumplan años, pero que se cumplan de verdad, hombre. No, vamos a... Bien, seguimos. Aquello fue funcionando muy bien hasta que empezaron los problemas económicos. Los músicos entonces tenían un sueldo. De la subvención del ayuntamiento se repartían el dinero. ¿Quién se lo repartía? Los mayores. Los niños, que ya no eran niños, y que mi mujer vivió esa época, los niños que no eran niños y que tocaban más que muchos mayores, pues claro, empezaron a pedir subsidios. Aquello generó una tensión importante que obligó que yo, por ejemplo, dejé aquello. Estaba en la Cruz Roja y me fui de allí. No quería más historia. Pero lo cierto es que hubo una situación de crisis, los músicos mayores, Manolo se fue, los músicos mayores se fueron y el que quedó me buscaron después para que yo me hiciera cargo de la banda. Me hice cargo de la banda como director en principio, llamé a Manolo volvió y entonces empezó de verdad lo que hoy se conoce como Amuesi. La estructura que ahora mismo tienen esta gente empezó entonces allí. Cambiamos los uniformes, esos uniformes que teníamos ahí raros se suprimieron y se pusieron uniformes, trajes. Por cierto, que encargamos los trajes al Corte Inglés. Se echó la Semana Santa encima y el Corte Inglés no nos daba aquello. El hombre que no era el traje industrial, no, el hombre del Corte Inglés pues me dijo, venga, da igual, como estamos en rebaja, vente para acá y elige traje. Y nos vestimos de Emilio Tucci. Al mismo precio, unos trajes, ahí todavía existe ese traje, unos trajes excelentes. No hay foto. Sí, pero no he encontrado. Es que yo tengo muchas historias. Si tuviera el follón que yo creo que le iba para poner una de las fotos, la foto que viene después. Bueno, aquello en definitiva yo me quedé. Yo entonces era letrado del ayuntamiento. Bueno, mientras esa época quizás tú la conocieras. En fin, yo cuando no, porque fue antes de que entrara por primera vez el PSOE en el ayuntamiento. Yo me vengo aquí al ayuntamiento de Écija de letrado. Yo era letrado del ayuntamiento de Écija y el ayuntamiento entonces pues tenía muchísimos problemas económicos y sobre todo tenía una serie de prioridades que no eran la música. Y a la banda no le pagaba. ¿Qué es lo que hizo el ayuntamiento? Una de las barbaridades que hizo, pues él le dijo a las hermandades, en vez de darte la subvención te pongo a la banda música para que te toque y así te ahorras el dinero. Claro, las hermandades tenían música pero nosotros no cobrábamos, por lo que el negocio era de tanto. Entonces
mientras yo era subdirector, las procesiones, la Semana Santa la hacía yo, los conciertos los hacía yo, había conciertos que yo hacía, en fin, nos llevamos bastante bien. Entonces yo en esa época tuve una idea, de bueno, antes incluso de que me fuese de la banda, yo siempre he pensado que lo fundamental es la formación musical. Entonces, comentándoselo a un gran amigo mío, a Paco Gutiérrez, que conocéis todos, Paco Gutiérrez, pues profesor del Carlos Sotelo, pues me dice, oye, pues hoy en mi colegio damos clases de música. Hicimos la barbaridad para esta fecha, para, me refiero ahora a hacer una barbaridad, en el que cogimos a 2 clases de niños de 8 años en el Carlos Sotelo. Y en vez de dar clase de música con el profesor de música, me iba yo y le daba la clase. Sí, eso hoy sería una barbaridad impensable. Y le daba clase de música. Bueno, aquello terminó el curso y fue bastante bien, porque yo estaba muy entusiasmado. Ese año, en el 91, había nacido ya mi hijo Miguel, y nos fuimos a Fuengirola a veranear, y nos encontramos en el paseo marítimo con una de las grandes personas que ha tenido la banda, Juan José Ojeda. Pobre, ya falleció. Juan José Ojeda, nos fuimos a cenar, bueno, total, aquello se arregló con las copas, yo que no estoy acostumbrado a beber, me animé demasiado, y nos animamos los dos y decidimos que aquello, me dice Juan José, que entonces era albacea del Amarrao y el capataz del Paso del Amarrao. Eso lo hacemos en la hermandad y montamos la banda. Coño, se vino a Écija y convenció a la Junta de Gobierno, a Ricardo Viera, que entonces era hermano mayor, y dijo, la banda se hace aquí. Bueno, que se hace aquí. Claro, porque el gran problema de esto es que no teníamos dinero para comprar instrumentos. Paco Gutiérrez le pidió dinero a todas las empresas, decía, ahora voy a poner quién. Bien, claro, ¿qué instrumentos le damos a los niños? Esto vamos a decir en aquella época, en la época que yo era subdirector. El 28 de diciembre de ese año dimos un concierto allí en el Colegio Público Carlos Sotelo, pero en el Matadero, que tenía un salón de actos bastante grande, donde yo les fui enseñando a los niños cuáles eran los distintos instrumentos. Y por tamaño les fuimos asignando los instrumentos. La tuba, el instrumento grandote, cogimos a los más grandes, tú, la tuba. Sí o sí, bueno, y funcionó. Bueno, pues ahora viene la segunda parte. La hermandad, en el año, estamos hablando de diciembre del 91. Se firma el convenio entre el Colegio Público Carlos Sotelo. Sí, ahí lo tengo. Este es el acta. El 3 de abril de 1992, sí, se firma el convenio. Estamos hablando de abril. La Semana Santa era en abril. Se firma ese convenio. Lo firma Ricardo Viera, Antonio Sarmiento y Juan José Ojeda por la hermandad. Manuel Benítez González del Corral y Paco Gutiérrez por el colegio, y Sebastián Callejón, Ricardo Aguilar y Ricardo Aguilar por la Asociación de Padres Pedro García del colegio. Bueno, así empezó la banda. Viene el primer problema, que me dicen que ese Jueves Santo yo tengo que sacar la banda a la calle. Yo, que me quedan 2 semanas, que me faltan instrumentos, que los niños saben dar 4 notas, la banda tiene que salir porque tenemos que ser los. Entonces no sé si había la guerra de quién sacaba de los hermanos costaleros y esa guerra de quién es el primero en que constituye una. Pues no queréis que pasara lo mismo con la banda de música, la tenemos que sacar nosotros. Voy a sacar yo la banda de música a la calle, los niños no saben dar. Me inventé un ejercicio de 5 notas. Lo armonicé con un bajo, un acompañamiento simple, y el Jueves Santo de ese año coloqué a la banda delante de la cruz de guía y fuimos repitiendo el mismo ejercicio de hasta el estrado. Ahí literal, el mismo era do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Eso era todo lo que tocaba. Una vez, y otra vez, y otra vez. Eso sí, bien acompañado de tambores y demás. Bien, os digo una cosa. Cuando llegamos a Puerto Azuna, el colegio, ¿sabéis? El colegio de la calle Ramillo, estaba allí. Cuando llegamos a Puerto Azuna estaba así. De padres y madres y familiares de los niños, aquello. Yo he hecho muchas cosas en la música, ¿verdad? Que he hecho muchísimas, pero el orgullo que yo sentí aquel día, yo no lo he vuelto a tener. Aquello fue, de verdad, algo, porque tú veías ahí a los niños de pan, bueno, fijaros que no teníamos uniforme, eran chavicos,
chaleco y pantalón, así salió. Bueno, aquello fue de verdad apasionante. Bueno, ya cogimos el instrumento, fijaros los niños que eran, Estamos hablando ya después de cuando empezamos a hacer ensayos, mira qué niño con qué instrumento. Fijaros cómo están los niños ahí. Más grande que él. Claro. Bueno, empezamos nuestros ensayos, aquello fue funcionando bastante, la escuela empezó a funcionar muy bien. Bueno, y al año siguiente dimos nuestro primer concierto de presentación. Ese año, la Semana Santa siguiente, después de haber hecho el numerito con el ejercicio de cuadro musical, logramos tocar esas 9 marchas. Hicimos nuestro escrito presentación. Aquí tenéis las entidades que colaboraron con la banda. La que más puso fue la Caja Rural. Pepe Olga era consejero, era miembro del Consejo Rector de la Caja Rural y le sacó a la Caja Rural lo más grande. Así que, eso es así. Bueno, ese fue nuestro primer concierto de presentación en La Victoria. Esto eran los integrantes, fijaros ya la bandita que tenían. Ese fue el concierto. Niños, auténticos niños, eran niños. Esto es el grupo de clarinete. Fijaros. Bueno, estos dos atrás son ingenieros, esta es profesora de música, Rocío es profesora de música. Bueno, estos son los flautas, la actual profesora de música del Instituto San Fulgencio, Vanessa. Jesús. Ay, ¿cómo es? No me acuerdo. El director del Instituto San Fulgencio. Jesús Campos, director del Instituto San Fulgencio. O sea que, con esa cara de inocente. Este es músico militar. José María sigue con nosotros, tocando la tuba. Ahora está su hijo. Bueno, esto es la cuerda de saxofones. José Carlos sigue todavía, José Carlos y Manolo Rechi siguen tocando con nosotros. Todavía están. El hijo de Manolo Rechi toca también en la banda, actualmente. Estos son los trompetas. Este es el profesor de conservatorio. Este es el profesor de conservatorio en Lucena, un grandísimo instrumentista. El Pillar, un grandísimo instrumentista. La percusión y los tambores. Desde los tambores todavía Antonio sigue con nosotros. Bueno. Después del concierto de marchas procesionales, participamos entonces en ECIJA. Anualmente se hacían encuentros de banda, donde invitamos a bandas de música. Y claro, nosotros participamos en este encuentro de banda. Bueno, pues tocamos eso. No es que sea demasiado importante, pero el tema de Colporte en la Comunidad y la banda sonora de Violinista en el Tejado, lo que tocamos. En ese concierto vino Abel Moreno. Y bueno, no veas tú los niños cuando vieron allí a Abel Moreno en esto. Empezamos ya con nuestros conciertos de Navidad. En estos conciertos de Navidad ya, bueno, fuimos metiendo algunas cositas ya más o menos importantes. Concierto de marcha de procesión del año siguiente. Ya comenzamos a participar en encuentros fuera de la ciudad. ¿Dónde era eso? ¿Los Palacios? ¿Los Palacios Villafranca? No, esa es la banda de los Palacios Villafranca. Esto era en Cabra, en un auditorio al lado del río Cabra que tiene precioso. Fue esto. Esto fue el siguiente encuentro de banda. ¿Qué tocamos en el siguiente encuentro de banda? Nosotros no íbamos por cosas. La procesión de Rocío de Cointurica. Eso hay bandas que no son capaces de tocarla hoy día. O el baile del Beaoso, el intermedio del baile del Beaoso. Tocamos ese año, pero es que el año siguiente, aquí, tocamos la verbena de la Paloma y las marchas sinfónicas de John Williams, que es la banda sonora de la música épica de John Williams. Eso lo tocamos en el año 95. Y en el año 92 estábamos con un ejercicio de 5 notas. La evolución fue buena. En el 96, ¿qué tocamos? El bolero de Ravel. El que quiera que toque el bolero de Ravel. Y además, sin meter la pata. Bueno, esta fue la banda en la antejuela. Ya la banda tenía otro aspecto. Ya la banda se fue conformando. Y aquí aparece por primera vez este niño que está aquí. Hoy es trompa, solista de la orquesta de la ópera de Brandenburgo. Mi hijo, bueno, nuestro hijo.
antigua. Si habéis visto el primer concierto que dimos de marcha profesional en el Real, terminamos con el himno de Écija. Nosotros siempre hemos reivindicado el himno de Écija. Juan Méndez Varo también, y gracias a él y amigos de Écija, pues recuperamos el himno de Écija y se le hizo un homenaje a los autores del himno de Écija, porque es algo que se perdió, se había perdido, y gracias a esto lo recuperamos. Por cierto, que Miguel Tena Peinado, que murió en Écija, pero bastante tiempo después, estaba yo ya en el ayuntamiento, yo tuve mucho contacto con él y le dije, maestro, a los directores se les trata de maestro, pues se les trataba, a Miguel, ¿no? se les trataba de maestro. Entonces, tuve mucho contacto con él y dije, maestro, ¿por qué no, cuando usted hizo el himno, tiene usted 12 músicos, vamos a hacer una versión del himno para una banda completa? Y trabajamos, y fue lo último que Miguel Tena Peinado hizo, que lo hizo conmigo. Bueno, esto es en la Plaza Nueva en Sevilla, donde tocamos un concierto en ese Congreso Internacional de Hermandad de Religiosidad. Ahí tocamos el preludio de la Torre del Oro de Jerónimo Jiménez, junto con algunas marchas profesionales, porque teníamos que tocar las dos cosas. Participamos también en el certamen, el primer certamen, que yo creo que el único nacional de bandas de música o música de zarzuela, donde en Madrid, en el Auditorio Juan Carlos I, donde obtuvimos el primer acceso. No nos dieron un premio, pero nos dieron un acceso, que ya recuerdo. Bueno, dentro del ámbito, ¿qué hemos hecho? Pues fundamentalmente hay una cosa de la que estamos muy orgullosos de haber recuperado, y vosotros habéis participado conmigo, en la recuperación del Miserere de Eslava. El Miserere de Eslava no está escrito para banda, pero como aquí no tenemos orquesta, pues yo hice una adaptación y logramos hacer el Miserere, y además, honestamente, creo que las mejores versiones del Miserere que se han escuchado en Écija las he dirigido yo con mi banda. Bueno, otro de los temas que hicimos, por ejemplo, esto fue con un grupo de voces masculinas, hicimos, yo escribí la salve a la amargura y la presentamos en este día, y además presentamos las coplas a nuestro Padre Jesús abrazado a la cruz de Arroyo. Las hermandades en Écija tenían música, pero no para la Semana Santa, sino para sus cultos, porque era bastante más importante el culto que la salida procesional. También hemos recuperado esas obras, hemos recuperado las 7 palabras que hicieron para Gonzalo Mona. Bueno, y en 2018, con ocasión de cumplir 25 años reales, la Asociación Amigos de Écija nos distinguió, nos dio una mención especial, y el Ayuntamiento nos nombró entidad del año. La escuela, mientras tanto, ha ido funcionando. Nos cambiamos de sede, seguimos ensayando en el colegio Carlos Sotelo, pero una vez que se fueron jubilando los profesores que habían impulsado esto, Paco Gutiérrez muere, pues bueno, sí, las canciones eran buenas, pero lo cierto es que aquello nos venía chicos. ¿Por qué? Porque empiezan las obras del edificio Matadero y se traen aulas a donde nosotros ensayábamos. Tenemos que sacar y meter los instrumentos cada vez que ensayábamos en el patio, y conseguimos que nos cedieran el local de la calle Sacanes, de la antigua guardería. Si veis, por aquí todavía está esto sin arreglar y sin nada, y nos cambiamos allí. Desde entonces estamos allí, así lo hemos dejado. Este es nuestro salón de ensayo. Eso lo hemos hecho nosotros de una cosa que estaba destruida, que no tenía luz, que no tenía cañería, puertas, no tenía nada, y lo hemos dejado así. Yo creo que es decentito, está decentito. Bueno, más cosas que hemos hecho con el monomato, pues los festivales de copla, que creo que quedan bastante bien. Ahí tenéis un ensayo con Esperanza Soria, en fin, con Fran Dobla, Hemos cambiado el uniforme, ese es nuestro nuevo uniforme, que es un simple traje con una corbata gris y el escudo de la banda. La pasada Cuaresma di una charla sobre el origen de la marcha en la Academia de Ibarra, sobre la marcha profesional, origen y evolución, con un concierto que resultó bastante largo y pesado. Y bueno, lo último que hemos hecho con Fernando Reina, hemos hecho esto de Corazón Cercano, un concierto, lo hicimos aquí en verano en San Juan, y luego lo hemos hecho en Alcalá de Guadaira, cantando canciones de Carlos Cano. Y yo ahora lo que quiero es ponerle esto para terminar.
A Miguel, ¿alguna curiosidad, pregunta? Tenemos otra vez la palabra, Miguel. Y claro, ahora cuando te vas a contar. Ahora ya lo que quieras contar y lo que te quieran preguntar. Yo, Miguel, lo que te comentaba antes, cuéntanos, ¿cómo se mantiene económicamente un tinglado como este que tú llevas durante mucho tiempo? Vamos, esto es muy caro. Mantener una banda de música es muy caro. Te pongo un ejemplo. El bombo que llevamos de concierto nos costó 1.800 euros. Un triste bombo. Hay cosas que la gente no sabe. Lo público de la banda es la Semana Santa, lo que todo el mundo dice, la banda es de Semana Santa. La música de Semana Santa a nosotros nos ocupa menos de un tercio de nuestra actividad habitual durante el año. Es verdad que es la que tiene más relevancia porque desgraciadamente, pero la Semana Santa tiene mucho tirón y la gente lo que nos ve es en Semana Santa. Por eso el proyecto educativo de la Escuela de Música se basó en una banda de música, porque la banda de música tiene tirón, porque la Semana Santa tiene tirón. Y en fin, un poco la pescadilla que se mueve la cola. Los niños llegan allí porque les gusta tocar tambor, porque les gusta la Semana Santa, y mi obligación es convencerlos de que la música no se hace en Semana Santa, se hace en otro sitio. Bien, dicho esto, los instrumentos son muy caros. El mantenimiento de los instrumentos es muy caro. Como te mojes en Semana Santa, no sabéis lo que nos cuesta. Dicen que la música es cara, pero tú sabes que si se moja alguien en zapatillar un clarinete o un saxofón, en zapatillar los saxofones, los clarinetes suenan porque tienen unos agujeros que se van abriendo y cerrando y así suenan. En las llaves tienen una zapatilla que es la que permite que el aire no se salga y que herméticamente esas están hechas de fieltro, están hechas de un material que si se moja hay que tirarla. Hay que zapatillar un clarinete y el zapatillar un clarinete vale 400, 500 euros. Como se te moje, aparte del uniforme, aparte del problema que tienes, que al día siguiente tienes que ponerte el mismo uniforme que está mojado y demás, te cuesta un dineral. La banda tiene muchos gastos. ¿Con qué los sacamos? Con los trabajos que hacemos. ¿Qué trabajos hacemos? Pues nosotros ahora mismo no tenemos subvención de nadie porque nosotros, al ayuntamiento, tenemos un convenio con el ayuntamiento que nos cede el local a cambio de que nosotros lo hacemos. Los actos de la Constitución y el Día de Andalucía, la inauguración de la feria y la cabalgata de Reyes. Y 3 conciertos, sí, y 3 conciertos al año, que generalmente dan. Bien, a mí me viene muy bien porque yo tengo un local que me costaría un dineral, pero el ayuntamiento no nos da un duro. ¿De qué conseguimos los fondos? Pues de la Semana Santa. De estar trabajando en Semana Santa 6, 8 horas diarias y ese dinero va para la banda. La banda lo que hace es que reparte una parte de lo que recaudan, se lo reparte entre los músicos, que realmente no es un sueldo, es para que los pobres se paguen sus cañas. Eso es otra. Un clarinete, ¿sabéis? Un clarinete tiene cañas, suena con caña. Una caña se consume en 2 ensayos, 2 conciertos. Tienes que cambiar otra. Eso es para que sea buena. Mi hijo me toca el saxofón y yo estoy harto de comprarle paquetes de caña, que un paquete de 20 cañas, a él le sirve una. Y las demás, y vale un dinero. Bueno, se le da un poquito de dinero y el resto a qué va? Al mantenimiento de la banda. O sea, nosotros nos subvencionamos de lo que ganamos. Eso es así. ¿Y qué hemos sacado? Claro, administrándose bien, pues uno saca para pagar uniformes. Por ejemplo, los trajes nuevos, esos que te enseñaba antes, lo hemos hecho 2 años, no podemos pagar un año solo. Pero eso todo lo paga la banda. ¿Por qué? Porque no le cuesta al músico que entra a la banda, no le cuesta un duro estar en la banda. Le pasamos el uniforme, el instrumento, el determinado instrumento. La banda se financia de lo que trabaja. ¿Los instrumentos son todos de la banda? No. Hay instrumentos que son de la banda, instrumentos que son de los músicos. Los instrumentos más caros suelen ser de la banda. La percusión es toda de la banda, porque claro, tú le vas a pedir a alguien que compre unos
nosotros tenemos 4 timbales, cada timbal vale más de 3.000 euros. No se puede pedir a nadie. Las tubas, ¿quién se va a comprar una tuba? Es verdad que los tubas que tengo tienen sus propias tubas, pero ¿por qué? Porque estudian en el conservatorio, pero esas tubas no las sacan a la calle, porque una tuba esa vale muy literal y en la calle te pega un porrazo de... Esta Semana Santa, el sábado de Pasión, nos llamaron de Amoesí, el flautista de Amoesí, que habían estado tocando el Viernes de Dolores en una procesión, le habían pegado un empujón al flautín, se le había caído el flautín al suelo y se le había roto el flautín, y no tenía flautín para la Semana Santa, que si teníamos un flautín que prestarle. ¿Sabes lo que vale un flautín? La gente no es consciente, de verdad, no digo, esto ya es un tema de educación. Semana Santa, la banda pasa el paso y todo el mundo va a pasar por medio de la banda. ¿Sabéis el daño que le puede pasar a un instrumentista, a un trompeta, y eso lo he visto yo, que le peguen un porrazo y le revienten el labio? Que te revientan el labio y se acabó. Y no es por maldad, es nada más que un giro. Es que el tío va tocando aquí y te pegan y te dan aquí. O que le peguen un empujón, eso, a un flauta y se le caiga la flauta al suelo, o a un clarinete. Y la gente no es consciente de eso y utiliza la banda como vaso. Tenemos trabajando, tenemos que trabajar mucho. O al menos no se interrumpe usted con este tema. Mira, te pongo ejemplos que he pagado yo. La primera trompa que yo le compré a mi hijo, trompa de calidad, la que es Alexander, me costó 15.000 euros. Un saxofón, digo porque soy saxofonista, sale, estamos hablando de un nivel ya medio profesional, sale 6, 7, 8.000 euros. Que los instrumentos que tenemos que son muy caros. Es verdad que hay instrumentos más baratos, ¿no? Y te vas a la página y ves un clarinete chino que te sale por 200 euros, ¿sí? Pero ¿quién toca eso? ¿Quién toca eso? Para un niño que está recién llegado a un conservatorio, sí, da el pego, ¿no? Pero a la hora es que eso no afina. Es que eso no afina. Esto es lo mismo que me he comprado un coche, sí, pero ¿tiene motor? No, no tiene motor, tiene pedales. Vale. Vale. No es eso. ¿Vale? Entonces, la banda tiene muchos gastos. Ah, y otra cosa. Yo no gano un duro. Te digo yo que soy el director. Ningún músico gana un duro. Todo lo que gana se invierte en la banda. Y hemos visto, y habéis visto el local de ensayo que tenemos. Eso ha salido de nosotros. Los uniformes, el instrumental. Por eso me molesta mucho cuando vamos a contratar en Semana Santa y dicen que es que la música es cara. Claro que es cara. Pero es que yo no trabajo solamente un día. Que a ti a lo mejor te pongan el servicio. Yo es que estoy todo el año trabajando. Es que nosotros ensayamos todas las semanas de todo el año. Insisto que la música de la Semana Santa a mí me supone menos de un 3% de la actividad normal de la banda. Que mi actividad normal no es la música profesional. Entonces, hay gente que no entiende eso. ¿Qué relaciones tenéis vosotros ahora mismo con la comunidad de Sevilla? Este año hemos tocado solamente en el resucitado. Nada más. ¿De vacaciones gratis? Creo que han sido 2.000 euros lo que hemos cobrado. Creo, no me eches cuenta, Paco, pero sí. ¿Por qué hemos ido al resucitado? Porque... No, ¿por qué no he ido? Eso es una pregunta complicada. Yo reconozco que yo no soy una persona fácil. Es decir, no, genio nada. Mira, vamos a ver. No. Yo tengo un problema con la Semana Santa. Yo. Y es por lo que nos fuimos de la Hermandad de Gonzalo. Que no lo he querido tratar. Sí, porque es muy sentimental. Y me duele bastante. Yo tengo un concepto. A mí me molesta mucho. ¿Sabéis lo primero que nos dice una hermandad cuando vamos a contactar con ella? ¿Cuántos sois? ¿Cómo que cuántos somos? Tú me tendrás que decir cómo tocamos, qué tocamos, pero ¿cuántos somos? Tiene que haber mucho. Si vais a la Semana Santa, habéis visto esta Semana Santa estos que van vestidos de opereta, los de las agrupaciones musicales, 1.500 tíos. ¡Bum! ¿De verdad pensáis que esa es la música que se merece
una celebración litúrgica, que es lo que es un paso en la calle. Un paso en la calle no es más que un altar de ambulante. La procesión es una protestación pública de fe. Aquí no estamos para que unos tíos que se meten debajo de un paso hagan coreografías. O sí, no lo sé. Pero yo creo que no. Lo que pasa es que yo, en este tema, es una batalla que tengo perdida. Y voy a tu pregunta, ¿por qué no vamos? Porque yo reconozco que a mí me gusta la música, no me gusta la Semana Santa, me gusta la música. Mentira. A quien le diga que en una calle estrecha, un mes de marzo, abril, plena primavera, con el olor a incienso, la azahar, tocando una buena marcha y un paso en condiciones, eso le tiene que gustar a todo el mundo. Pero ¿cuántas veces se da eso? De verdad pensé, vamos, os pongo un ejemplo. Madrugar Sevilla, por la mañana, la Esperanza de Triana, hermandad señera de Sevilla, a la que le escribieron cuando pasó por la casa del pueblo, la mejor marcha que se ha escrito, una de las mejores marchas, Soleada de la Mano. Llega prácticamente al mismo sitio, al barrio de San Bernardo, a la Plaza Toro, ¿cómo se llama? El Bardillo, delante de la hermandad de Bardillo. Arranca la banda. ¿Qué toca? Un maravilloso paso doble que se llama Churumbelería. ¿De verdad pensáis que eso es? Pero es que es verdad que a la misma hermandad en una procesión de gloria se lo tocaron, que a la Macarena cuando celebró su aniversario de la coronación se lo tocaron, pero en la Plaza España en una procesión de gloria, bueno, vamos a dejarnos esto de como cuando te emborrachas, pues bueno, puede hacer. Pero un Viernes Santo madrugada en Sevilla se puede tocar Churumbelé, que es un excelente paso doble, que es uno de los mejores pasos dobles que se han escrito, que lo escribió Emilio Ciprián, por cierto, dedicado a su maestro, por eso se llama Churumbelería, porque es Churumbel, niño, recordando lo que él tenía después. Pero eso, a una dolorosa, ¿de verdad pensamos que esto es lo que la música que se necesita? Yo muchas veces, ¿sabes que me paso? Ya me tomo varias cervezas y ya vamos, pero esto lo digo, y os lo he dicho y lo conocéis, vamos a ver. Para que yo cuando discuto con estas cosas, con gente que tiene un nivelito, bueno, o no tiene nivel, lo primero que le digo es, a ver, ¿para qué quieres, con lo caro que vale la música, tú para qué quieres música de Semana Santa? ¿Para qué quieres música detrás de un paso? La música, en la Semana Santa se instituyó por una razón, solamente por una razón. La Semana Santa, las procesiones de Semana Santa son la proyección de la contrarreforma, la proyección pública de la contrarreforma en España. ¿Por qué se sacan los pasos a la calle? Porque hay que hacer pública manifestación de fe. La iglesia hablaba en latín, la gente no se entendía. Hay que llevarle a la gente, hay que sacar las imágenes, además, imágenes hechas como con el barroco más puro, con el dolor hasta el no más, con los Cristos sangrando, dolorosos, para llamar a la piedad a la gente. ¿Qué se utilizaba detrás de esos pasos? La misma música que se utilizaba en las iglesias, en las catedrales, la música de ministriles o música vocal. Solamente hay pocas hermandades, las de silencio, que siguen llevando los pitos del silencio, que no es más que la reminiscencia de los antiguos ministriles. Bien. Cuando los duques de Montparnasse llegan a Sevilla y hacen la corte paralela en Sevilla, sabéis, pues bueno, voy a explicar lo que los duques de Montparnasse querían, potencian la Semana Santa, y el duque de Montparnasse coloca, estamos hablando de la restauración borbónica, el rey lo convierten en el rey soldado, Alfonso XII lo convierten en el rey soldado para evitar que haya más pronunciamientos militares, el ejército toma un protagonismo importante y llevan a los militares a las procesiones de Semana Santa. Los militares tienen que llevar el paso acompasado y que llevan sus propias unidades de música, banda de cornetas y banda de música. Pero los pasos iban a otra cosa. Si veis cualquier vídeo de los años 20, incluso por ahí, los pasos van andando a su aire y la música va detrás tocando. Porque de lo que se intentaba es que la música, hay una frase, Stravinsky, yo que hago muchos paréntesis, perdóname, Stravinsky estuvo invitado por Benito
Perico Chicote en Sevilla a la Semana Santa y escuchó Soleá de la mano detrás de un paso. Se dirigió y preguntó ¿quién ha escrito eso? Dice, el hijo, fueron los Manuel José Fondealta, el hijo del director de la banda de música municipal de Sevilla. Se fue al director y le dijo, maestro, escucho lo que veo y veo lo que escucho. Eso es. Si entendemos que la música procesional está hecha para que el entorno donde esté el paso tenga ese cierto ámbito de religiosidad, eso sí es, pero vamos a composiciones de calidad. Si lo que queremos es participar en coreografías donde la gente se vuelve loca, aplaude y los que están debajo se les saltan las lágrimas y empiezan a mover el culito debajo del paso, eso es otra cosa. Por eso me duele tanto que detrás de un paso de misterio que está representando una cruel acción haya 500 tíos pegando bombazos y tocando cosas tan estúpidas como las que hemos escuchado. Porque mientras más ruido haga una agrupación musical o una entidad musical, más va a chillar la gente. ¿No habéis visto que cuando aparece un paso de silencio con 3 instrumentistas, la gente se calla? La gente inmediatamente baja el sonido. Cuando aparece una agrupación, la gente pega voces, se come pipas, tira pipas al suelo. Es que es eso. Me vais a decir, y yo lo he tocado, si cogéis los vídeos nuestros de Semana Santa, habéis visto que llevamos campanillas, el resultado. Hombre, el resultado, las campanillas y demás está bien, porque bueno, es una procesión de gloria y demás. Pero es que eso, ¿de verdad pensáis que una marcha procesional tiene que ir con campanilla y tocando? Es que no es. Un Jueves Santo, un Viernes Santo, no se puede tocar esa música. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la autoridad que debe tomar esto, que es la autoridad religiosa, pasa olímpicamente, porque desgraciadamente el sentido de la liturgia se ha perdido. No sabemos dónde vamos. No sabemos dónde vamos. ¿Os imagináis que a Morante le tocaran Amargura en vez de una faena? Pues lo mismo que han hecho con la Esperanza Triana tocando la churumberería. Exactamente igual. Miguel, desde el punto de vista cómo está la banda, porque hemos visto antropológicamente, Sí. hemos visto que una banda pertenecía a un ayuntamiento para acompañar cierto tipo de cosas, sí. para llevar a la plaza del pueblo un paso doble para los domingos. Sí. ¿Qué nivel tiene ahora mismo una banda? Es decir, orquesta, banda, una banda, ¿en qué punto está en el siglo XXI? Son conceptos distintos. Sí, verá, son conceptos absolutamente distintos. Las orquestas tienen su papel y lo desempeñan. Afortunadamente, las bandas que nacieron como instrumentos populares de música popular, ¿cuándo surgen las bandas de música? Pleno romanticismo. La Semana Santa, y vuelvo otro paréntesis, la Semana Santa, la imaginería es barroca. La música no, la música romántica. Absolutamente romántica. El auge de la música profesional es romántica. Sí es verdad que la imaginería es barroca, con esos elementos tan trágicos, pero no la música. ¿Por qué? Porque las bandas de música surgen en ese movimiento que yo te he dicho. ¿Vale? Hoy, ¿qué ha pasado? Las bandas ya no son las del siglo XIX ni del siglo XX, el principio del siglo XX. Las bandas hoy son grandes agrupaciones llenas de auténticos profesionales de la música que son capaces de tocar un repertorio impresionante. De hecho, hoy se utiliza un concepto que es el de banda sinfónica. ¿Qué es una banda sinfónica? Aquella banda que es capaz de tocar un repertorio sinfónico. Y si tú te vas a los certámenes internacionales de banda de música de Valencia, verás cómo en la sesión especial o cualquier sesión se tocan transcripciones de música orquestal. Vamos, El pájaro de fuego, cualquier tema. ¿Qué ha pasado con la música de banda? Que las bandas hemos empezado, bueno, yo no, las bandas han empezado a reclamar un repertorio propio y la gran música contemporánea está teniendo más eco en las bandas de música que en las orquestas.
Las bandas hoy día tocan más música contemporánea de autores contemporáneos que las propias orquestas. Algo que no había ocurrido nunca desde el barroco. Cuando en el barroco, en la música del barroco, los músicos escribían y la gente entendía la música. Entendía la música. ¿Entendemos nosotros hoy la música contemporánea? ¿Cómo es posible que nosotros digamos que entiendo la música de un señor que escribió hace 3, 4 siglos, que llevaba peluca, y que no soy capaz de entender lo que escribe un compositor mío, alguien que vive junto a mi casa? Algo está fallando, y lo que está fallando tiene un nombre: cultura musical. Porque en aquellos tiempos la educación musical era intrínseca a la propia educación del ser humano, hasta tal punto que los compositores apenas escribían indicaciones en las obras, que era la música pero no indicaciones, porque los músicos sabían lo que eran. Y el receptor de la música, el oyente, comprendía lo que el compositor estaba diciendo. Sabía que determinadas frases, si va ascendente significaba una cosa, si es descendente significaba otra. Eso ya no se da, porque ha desaparecido la educación musical. Y no me estoy refiriendo a leer un papel de música, no estoy refiriendo a otra cosa. Entonces, ¿qué papel representan hoy las bandas de música? Las bandas de música hoy están representando un papel muy distinto al de las orquestas, pero tan importante hasta tal punto... ¿Cuál es la diferencia entre una banda y una orquesta? Que la orquesta tiene instrumentos de cuerda, mientras que la banda solamente tiene instrumentos de viento madera, viento metal y percusión. Es verdad que las bandas españolas tradicionalmente han tenido cuerda grave en su plantilla, violonchelo y contrabajo. La banda municipal de música... No, pero lleva el piano, por ejemplo. Hombre, El piano es como difícil. La orquesta no necesariamente lleva piano. La inmensa mayoría de las obras de orquesta no llevan piano. Pero tú llevas todo el rato hablando o mucho rato hablando de muy referida a la banda, a los actos sacramentales. Sin embargo, yo te he visto en ti conciertos de otro tipo de música. Te he dicho que el 2% de mi actividad es solamente en la Semana Santa, el resto son otras cosas. Que a mí me encanta. Que son más importantes que la Semana Santa. Pero te lo vuelvo a decir, yo tocando una buena marcha de procesión en un sitio ideal, con poca gente, esto es... Pero es lo que tú dices, Miguel. No, te lo digo de otra manera. Mira, cuando yo estaba en Amueces del Sol, yo tenía una novia que vivía en... No la miré que era ella. en la calle Caballero. En la calle Caballero. En la calle Caballero. Y cuando yo pasaba... Tiene un par de practicantes, ¿no? Cuando yo pasaba girando en la calle, por allí por la esquina, para yo tocaba Virgen del Valle. Allí no tenías a nadie en la calle. Solamente mi novia me miraba desde el balcón. Y tu suegra seguramente. Y esos momentos no se olvidan, porque son auténticos, es auténtica delicia. Entonces, negarlo todo tampoco puede. ¿Qué pasa si yo en vez de aquello toco una cosa que se llama, yo qué sé, las que estamos tocando ahora de campanillo y demás, y otra aquello se me cae el mundo? Entonces, yo que tengo, y vuelvo a lo tuyo, ¿por qué no toco en Écija? Porque desgraciadamente las hermandades de Écija no tienen el mismo, desgraciadamente, afortunadamente, no tienen el mismo gusto musical. Ese es el problema. Pero bueno. ¿Cuál es el sitio que hay que no sí. sea en Semana Santa con tu banda? Sí. El más lejos de ti y el que más te ha gustado. Yo creo que en Madrid, cuando hicimos lo de la zarzuela, fue genial. Porque allí había gente que entendía de zarzuela. Y a mí la zarzuela me la han inculcado desde pequeñito y yo creo que yo interpreto bien la zarzuela, porque la he estudiado mucho. ¿Fue en un teatro? No, fue en el auditorio Juan Carlos I, grandísimo, pero había un tribunal allí de gente con un nivelazo y las bandas que fueron allí eran muy buenas. ¿Y ustedes quedaron bien? Nos dieron una sesión. No me dieron el primer premio, pero bueno, me reconocieron con una sesión. ¿Sabes? Quedamos muy bien, a la gente le gustó. ¿Dónde fallamos? Nos pusieron una obra, yo llevé el bateo
el periodo del bateo, y nos pusieron una obra obligada, que era las leandras. Y yo interpreté las leandras, di una interpretación de las leandras que no cuadró demasiado con la versión habitual de las leandras que le estaban dando. ¿Por qué? Porque en las leandras de Francisco Alonso estuvo en Estados Unidos y conocía la música de jazz. Y en las leandras introdujo un número de jazz, un blues. Yo interpreté ese blues tal y como se interpretaba en los años 20 en Estados Unidos. Pero no es como la interpretación de la banda no estaba interpretada en el pequeño mal. Pero bueno, tema de interpretación, pero tampoco no es. Yo salí contento, yo lo que no voy es a negar y hacer lo que los demás hacen. Yo siempre me pregunto muchas veces cuando veo los pasos de Semana Santa y traen esas bandas de 500 personas y esas cosas. Agrupaciones. Bueno, sí, vale. Es que no lo venga. Sí, discúlpeme. Sí. Porque vienen tantos de fuera cuando aquí hay. Porque le pagan menos, porque contra los que vienen baratos no les sale. No pagan menos. Es que hay gente que le gusta traerse gente de fuera. Bueno, ¿yo qué le hago? Si no, yo te puedo ofrecer lo que yo tengo. ¿A ti te imponen cuando tú te contratan Sí. en Semana Santa las marchas? No que me impongan, me dan un listo y dicen, esto tienes que tocar desde que sales hasta que entras. ¿En serio? No, si me pagan lo tengo que hacer. ¿Se lo Eso- pone eso? A ver, yo eso lo hice en la hermandad de Confalón y por eso me fui. Pero es que ¿quién te dice a ti lo que tiene que tocar? Si te gusta lo que haces, Porque hay un por repertorio. disposición económica no toca lo que no te gusta. Vamos a ver, Jesús, ¿tú me financias la banda? Si no hace falta, ¿vale? No, lo que te quiero decir es que si yo tuviera un mecenas que me financie la banda, evidentemente yo eso lo haría. Yo toco nada más que lo que yo quiera. Pero si yo tengo, y te lo he dicho, que vivir durante un año con lo que gano en Semana Santa, yo tengo que tocar lo que quien me contrata me dice. Y no tengo... ¿Qué pasa? Jesús, a ver, yo tengo ya más años que la Espera, yo tengo ya más años que la ¿Qué es lo que pasa? Que yo me llego con el que lleva el papelito y digo, oye, tío, esto aquí no suena. Esto aquí va a ser un petardazo, no va a sonar. ¿Por qué no la cambiamos por esto? Y se negocia. Pero eso ya es un tema... A ver, ¿cómo te lo explico? De picardía, si quieres. De ratonería. Y a mí me va bien, ¿eh? Yo hasta ahora, la gente me respeta en determinados temas. Sí, pero no tocas en ese. ¿Verdad? Te respetan, pero no tocas en ese. Muy bien. Yo toco en Villafranca y ¿sabes qué diferencia? Toco 2 horas y media. ¿Sabes qué diferencia de precio tengo entre Villafranca o tocar en Écija? 500 euros. Pero no, Pero Jesús, es que aquí hay no solamente Estamos ese también, no que suena solamente bien. Miguel, no solamente Miguel, es que las otras bandas de No tocan. tampoco tocan. Pero bueno, vamos a ver, tú. Si pasaba algo con la Lo que te quiero decir es que a veces, Miguel, Sí. en la vida hay que poner el valor económico a tu valor principal. Claro, Valor propio, claro, lo que claro, tú claro. quieras. Yo Me dejas que vaya al servicio y ahora te contesto. Qué cosa.